Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 11 de agosto del año 2020. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos del 1 al 5, el 10 y del 12 al 14. En aquel tiempo los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más grande en el reino de Dios? Él llamó a un niño, lo colocó en medio de ellos y dijo: les aseguro que si no se convierten y se hacen como los niños, no entrarán en el reino de Dios. Quien se humilla como este niño es el más grande en el reino de Dios, y el que reciba a uno de estos niños en atención a mí me recibe. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues les digo que sus ángeles en el cielo contemplan continuamente el rostro de mi Padre del cielo. ¿Qué les parece? Supongamos que un hombre tiene 100 ovejas y se le extravía una. ¿No dejará las 99 en la ladera para ir a buscar la extraviada? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 no extraviadas. Del mismo modo, su Padre del cielo no quiere que se pierda ni uno de estos pequeños. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, acá, por supuesto, la tradicional antigua, desde el principio de la creación del hombre, de falla del hombre. Querer hacer su propia voluntad, querer ser el primero, querer ser el mejor, el ego que crece, se agiganta y termina olvidándose que lo principal que tiene el hombre es precisamente aquello que va aniquilando por el crecimiento patológico del ego, del querer ser, del querer tener, de querer ser el que más se destaca, de buscar gloria de los hombres, no de Dios, buscar la vida según la propia voluntad, y no según la voluntad de la vida, que es la voluntad de Dios para con nosotros. Esto es lo que queremos ser. El que manda, el que predomina, el que es servido. Y fíjense que el criterio que tenían los discípulos de Jesús antes de haber entendido bien la palabra, de haber recibido el Espíritu Santo, el Espíritu que los conduce a toda y a la plenitud de la verdad y les recuerda las cosas que han oído de Jesús y cómo Jesús las ha dicho, todavía entre ellos había rencillas, deseos de prevalecer, cosas propias del ser humano caído. Claro, de ahí venimos todos, y esto lo tenemos todos. Y los discípulos de Jesús, uno dirá, pero Jesús los eligió. ¿Por qué los eligió entonces? Porque Jesús ve algo que no vemos nosotros, ve más allá, y ve que en esa personalidad errada que tenían los discípulos, detrás de eso se escondía un corazón que finalmente iba a demostrar la bondad, que en él iba a descubrir el amor de Dios en Cristo Jesús. En este pasaje le preguntan a Jesús, ve, ahí está el deseo de cada uno de todos ellos, Señor, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Bueno, y ahí les trajo el ejemplo, como de costumbre, la docencia divina. Jesús trae a un niño. Los niños en Israel, en general los niños, tienen que aprender todo, claro. Pocos saben. Su, digamos, importancia en el orden cívico-social es nula, porque los chicos no pueden aspirar a un puesto de funcionarios, por ejemplo. Primero tienen que crecer, tienen que llegar a ser lo que lleguen a ser, tienen que estudiar si es posible, tener un oficio, conocer algo a propósito de la vida. Claro, de la vida como se la entiende mundanamente, pero ya es una experiencia que eventualmente, en muchos casos, ha servido para que después uno advierta que hay algo que no viene de lo que recibe en el mundo, sino que viene de otro foco. Pero eso lo va a apreciar y lo va a entender.
El niño no sabe de estas cosas. Entonces, en Israel particularmente el niño era considerado todavía un ser como realmente lo es, ¿no? En formación. Y entonces no se le va a pedir la opinión a un niño porque no la tiene. Y si la formula será más bien una opinión en orden a la propia ignorancia. Puede acertar de casualidad, pero no es ese lo que realmente lo caracteriza a un niño. Entonces el ejemplo más pequeño en orden a la importancia es precisamente el niño. Y ahí Jesús dice esto, a menos que sean como este niño. Fíjese, tomemos conciencia frente a la enseñanza de la palabra que somos nada, que no sabemos nada. Y entonces nada de ser el más importante, el mejor, porque ninguno, en este caso de los 12 que había elegido el Señor, ninguno era el mejor. Uno diría el menos peor, por lo menos el menos malo. Todos tenían dificultades, todos tenían, digamos, muchas flaquezas, muchas partes que realmente no los caracterizaban de ninguna manera frente a un grupo. Entonces, ser el mayor era una mera apetencia humana, demasiado humana, demasiado mortal en todo caso. Y lo que Jesús nos está enseñando es que partamos de la nada que somos, pero reconociéndola y conociéndonos en ella. Partamos de esa nada porque viene a nosotros la vida, que es la totalidad, y recibámosla como aquel que mínimamente por lo menos advierte, y el Señor se encarga de todo el resto de hacer entender que lo que les trae es otra cosa, diferente a la que buscan ellos en este mundo y en la cual difícilmente se van a destacar, y si se destacan es destacarse entre gente que no es de lo mejor ni es aquello que quiere la vida y el autor de la vida que viene a buscarnos para la vida. ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el mayor? En el reino de los cielos no hay mayores, hay una plenísima igualdad, una plenísima unidad en la igualdad. Hay para todos ellos un mismo pensamiento, un mismo sentimiento, que procede de Dios y que nos hace semejantes a Dios. Decimos hijos de Dios. Eso es lo que tenemos que entender. Dios nos aprecia a todos por igual, nos ama a todos por igual. Y él le pone otro ejemplo, Jesús. El pastor que tiene 100 ovejas y una se le pierde, pero deja las 99 restantes que están en seguridad y va a buscar a la oveja perdida. Se da cuenta porque es más importante en el reino de los cielos, en aquel reino en el cual pretenden todos ser el mayor, es más importante un pecador arrepentido que se vuelve que 100 justos que no necesitan arrepentimiento, que 99 justos que no necesitan. Por eso la preocupación central del Señor es buscar a la oveja perdida, al que cae, al que está más necesitado. Y para el Señor todos son mayores. Y ese que ha caído, ¿cuántas veces caemos, no es cierto? A ese el Señor deja en seguridad a los otros. Pero la ocupación central que tiene es ir a buscar a la oveja perdida. Quiere encontrar al pecador. Quiere mover el arrepentimiento. Y la celebración celestial es precisamente cuando un pecador arrepentido vuelve otra vez a la casa de su Padre, vuelve otra vez a la vida que depende de aquel que le da la vida. Pecador arrepentido. Hay muchos pecadores que no se arrepienten, claro está, sí sabemos. Hay muchos que perseveran en aquello que los aleja de Dios, que los separa. No por eso Dios deja de ir a buscarlos, permanentemente los está buscando. Ahora, finalmente nos da la libertad, claro,
Usted quiere seguir incursionando en el camino que lo aleja de aquel que viene a buscarlo, de aquel que lo ama, de aquel que le da la vida, de aquel que da todo lo que usted no es. Bueno, libremente usted elige otra cosa, de la cual será poseedor y finalmente será su destino. Pero el destino que Dios busca para todos es la vida. Y cuidado con hacer tropezar a uno de estos pequeños, dice el Señor. A menos que sean como niños, cuidado con el que pretende, imitando la conducta del diablo, hacer tropezar a uno de esos pequeños, porque sus ángeles ven constantemente el rostro de mi Padre que está en los cielos. Tengamos esto en cuenta. No lo ven ellos, lo ven sus ángeles, el rostro de Dios. Porque los niños son los que menos pueden entender o conocer. Pero por eso viene el Señor a enseñarnos a todos. Y por eso quiere en nosotros la condición de niños. Que tomemos conciencia de la plena ignorancia en que estamos, de las tinieblas que cubren nuestra mirada frente a las cosas que Dios muestra. Y entonces a partir de ahí se puede decir que ya en nosotros vamos a ir llegando a la mayoría de edad espiritual. Bueno, esa será la mayoría en el reino, no ser más que el otro. Nos daremos cuenta que el ideal es ser como el otro, igual que el otro, compartiendo el mismo pensamiento, el mismo sentimiento, el mismo amor, el que Dios nos tiene a todos. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, estaba reflexionando ahorita que tenemos hoy la oportunidad de cuidar de estos pequeños que tanto ama el Señor. ¿Por qué? Fíjate, qué curioso, ¿no? Estamos viviendo un momento histórico donde una pandemia azota al mundo entero. ¿Y qué ha hecho esta pandemia? Que nos recojamos en nuestra casa, padres con hijos, matrimonios, ¿sí? Y esa es la oportunidad que nos da el Señor para convivir, para crecer en la fe en estas circunstancias. Pero también, qué difícil ha de ser, puesto que anterior a esta etapa, ¿qué hacían los padres trabajando? Y ¿quiénes cuidaban a los niños? Los abuelos. Los niños no convivían con los papás. Y las parejas no convivían entre sí porque se iban al trabajo, regresaban en la noche, convivían un ratito. Pero ahora que tienen que convivir más horas, vivir en un solo techo, tenemos la oportunidad de crecer en el amor. Ojalá aprovechemos esta oportunidad. El Señor nos habla aquí tanto de que seamos como niños, con esa inocencia, con esa sencillez, con esa mansedumbre, como también niños, concretamente los niños, aquellos que tienen poca edad, pero que quizás por gracia del Espíritu Santo tienen una mayor sabiduría que las personas adultas. Ojalá hoy nos demos cuenta. Y para gloria de Dios, crezcamos todos en el amor al Señor. En el amor al Señor, por supuesto. Ahí está realmente la grandeza del hombre. Buscar la gloria de Dios, no la gloria que viene de los hombres. Vamos a tener esto en cuenta. El Señor permanentemente está insistiendo en la humildad. En la humildad, en la sencillez, en la fidelidad. En estas cosas que nos hacen verdaderamente hijos de Dios. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas.
Señor, pedimos tu bendición, tu espíritu de humildad, de sencillez, de fidelidad, Señor. Tu espíritu que nos hace dignos en tu presencia, que nos conduce al crecimiento y a la mayoría de edad espiritual, como solo tú en Cristo Jesús puedes hacerlo en nosotros. En tu nombre santo lo pedimos, Señor. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.